Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por venir. Bienvenidos a otro menú rojo más. Feliz día de la madre, hay que decirlo. Aunque a algunos se le ha olvidado comprar regalos, no quiero mirar a nadie. Y nada, lo primero que quería deciros es que os quiero recordar tres fechas muy importantes para venir dentro de poco, porque a lo mejor no las conocéis y creo que es importante que lo sepáis. El día 3 de junio, el domingo 3 de junio, sobre las 11, a las 11 de la mañana, vamos a hacer el tradicional ya homenaje a los fusilados de aquí de Colmenar, en el cementerio, que hay 108 personas enterradas en nuestro cementerio, que fueron fusiladas a las afueras del cementerio, y vamos a seguir reivindicando que haya una placa para que el nombre de estas personas no se borre de la historia. Y eso será el 3 de junio. El día 28 de mayo, en el menú rojo, contaremos con Sol Sánchez, que es la portavoz de Izquierda Unida aquí en Madrid. Y una cosa muy importante, una fecha muy importante, es el 16 de junio. Se está organizando una manifestación que convoca a la plataforma Aire Limpio Sierra Norte y que, por supuesto, tanto desde Ganemos como desde Izquierda Unida apoyamos, para decir no a la incineradora que la Comunidad de Madrid tiene prevista en Colmenar Viejo y pedir una política de cero residuos. Esta va a ser una manifestación que irá desde el Mirador a la Plaza del Pueblo y bueno, será en torno a las 7 de la tarde y iréis conociendo poco a poco información, pero va a ser una manifestación que es muy importante que vayamos la máxima gente posible para reivindicar esto porque nos jugamos tanto nuestra salud como el medio ambiente. Dicho esto, vamos con... Voy a ver a Eduardo. Eduardo vino el año pasado al menú rojo y por alguna extraña razón ha querido volver, tampoco sé muy bien por qué. Y... Porque soy muy pesado. Y entonces empezó ahí a decir, oye, quiero ir, y no, es que estamos muy liados, Eduardo, tal, que quiero ir, que buscan una fecha, y joder, tío, que no, que estamos aquí estamos súper liados y tal. Pero al final, bueno, no puede decir que no, lo vamos a hacer, o sea, al final, pues lo hemos dejado aquí. Eduardo nació aquí donde le tenéis en el 88, más joven que yo, 5 años, en Logroño, también ha vivido en Marchena, Sevilla, en Rincón de la Victoria, y ahora mismo vive en Madrid, en la calle. Y es una persona, bueno, con una formación discreta, digamos. Es doctorado en Economía en la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Economía por la Universidad de Málaga, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Málaga también, tiene el máster de Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, y no voy a decir más títulos porque hay gente de Atleti y hablar de títulos me parece un poco feo. Es decir que... un poco un pollón, tío, O sea, sacaste un 10, matrícula de honor, en este máster que acabo de hablar, y en el bachillerato, que es cuando la gente está tomando cervezas, también sacaste de media un 10. De hecho, si no es mentira, confírmame que te dieron el premio extraordinario de bachillerato de Andalucía en el 2006. Sí. No te lo dio Susana, ¿no? No. Y luego obtuvo una beca Erasmus y se fue a estudiar a Países Bajos muy duramente durante 4 meses. También ha estudiado un año de arquitectura y sociología, si está bien lo que pones en tu página web, que no sé si... Sí. O sea, que es una persona que, por lo que sea, le gusta estudiar. Ha sido, como trabajó, ha tenido como experiencia becario investigador en colaboración en el Departamento de Economía aplicada a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Málaga y también becario investigador de colaboración en el Departamento de Economía Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Ahora mismo, actualmente, es asesor del Gabinete de Economía del área de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, por ahora Madrid, por la Comunidad Popular. También fuiste asesor de Javi Couso, ¿verdad? Que también está por aquí. Hay una conexión ahí siempre entre Bermud Rojo y toda la gente que venís. Y colabora, que supongo que mucha gente le conoce por eso, en La Sexta Noche, Un Tiempo Nuevo, el programa de La Rosa, apasionante programa, La Mañana de Televisión Española, en medios como La Marea, La Tuerca, Economía Crítica y también lo podéis leer algún artículo para TAC que tiene. No es su primer libro, íbamos a tener libros pero no tenemos, pero lo podéis comprar en cualquier librería, luego os explicará un poco porque el precio de esas cosas, tú sabrás. Tampoco lo sé mucho. Tú di 15 euros. Y ha sido coautor de algunos libros como El Trabajo Garantizado, una propuesta necesaria contra el desempleo y la precarización. Este libro creo que era un tal desconocido, un tal Alberto Garzón. Contrapoder, Desmontando el Régimen o La Gran Estafa. Y actualmente, cuenta la mala lengua, que estás colaborando en un libro que va a salir dentro de poco que se llama Bases del Sistema Económico Capitalista, de Juan Torres.
¿cierto? Vale. También ha organizado varios cursos, seminarios y bueno, si queréis más información, meteros en eduardogarzón.net porque ahí hay un montón de información y yo ya me cansé, dije ya que hasta aquí copio el resto ya, que la gente se lo vaya a su casa y lo lea. Y luego tiene datos muy curiosos dentro de la web que os lo aconsejo. Por ejemplo, pone que tiene como referentes políticos a Bertino Borne, a Belén Esteban y que le gustan las dictaduras porque al menos había cierto orden y cierta paz, ¿no? Social. O igual eso la de Rivera, no sé ahora mismo. O sea, Sí, ya mejor. de alguno de los dos seguro que es. Pero bueno, como Eduardo me ha dicho que quiere venir aquí a hablar de su libro, le vamos a dejar el mando del menú rojo con un poquito de miedo, pero te lo vamos a dejar. Así que os pido un fuerte aplauso para Eduardo Garzón. Bueno, muchas gracias David por esa curiosa presentación. Curiosa no me han dicho nunca. La presentación, pero a ti no te he dicho nada de eso. Y muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por estar aquí. También, por supuesto, muchísimas gracias por la invitación, que fui muy pesado a la hora de venir aquí, aunque tuvimos un día fallido, ¿no? Que iba a venir y al final no pude. En cualquier caso, aquí estoy y bueno, mi intención aquí es hablaros un poco de los motivos que me llevaron a escribir un libro de estas características, el título del nombre, que por cierto, tanta presentación y no dices el título del libro. Algo tendrás que decir tú. Pero se llama Desmontando los mitos económicos de la derecha y hay un subtítulo que es Guía para que no te la den con queso. Entonces más o menos creo que con el título ya se ve un poco por dónde van los tiros, ¿no? Pero como decía, mi intención aquí no es hablar del libro en sí, para eso podéis comprarlo o compartirlo y leer todo lo que allí he plasmado, sino explicar un poco qué es lo que me ha llevado a escribir el libro y también, bueno, un poco lo que intentaba lograr con él, ¿no? Que no sé si se conseguirá o no, pero bueno, al menos se ha intentado. Una exposición breve de 20-25 minutos con la idea de que luego pues, podamos tener un turno de intervenciones, comentarios, críticas, sugerencias, etcétera, etcétera, ¿no? Fijaos, el libro, como lo podéis ver, es una especie de texto, pero divulgativo, o sea, está escrito de forma sencilla, a pesar de la formación de economista, pero veréis que no hay ninguna formulación matemática, no hay ni siquiera números, o sea, está escrito de una forma muy divulgativa para que todo el mundo que tenga interés en aprender un poco cómo funciona el mundo desde el punto de vista económico pueda hacerlo y además la idea es entregar una serie de armas y de munición para todas estas personas que siempre han o siempre están pensando en un mundo mejor pero que siempre se enfrentan a ese obstáculo en el que le aparece una persona o una aseveración que dice muy bonita tu idea pero es utópica porque no se puede hacer. Entonces, frente a ese obstáculo, que creo que es el principal que tenemos en la izquierda de este país y de Europa, si me apuráis, porque nosotros tenemos siempre muy claro nuestro proyecto político, nuestro proyecto cultural, nuestro proyecto de país, y sin embargo luego cuando nos preguntan cuáles son las herramientas económicas con las que vamos a disponer para llegar a ese objetivo que tan definido tenemos, estamos un poco huérfanos. Yo seguro que estáis de acuerdo conmigo en que es un déficit importante de la izquierda, ¿no? En el sentido en el que tenemos muy claro lo que queremos hacer, pero cuando nos preguntan cuáles son las formas con las cuales vamos a llevar a cabo nuestro proyecto, tenemos insuficiencias a la hora de convencer a la gente, ¿no? Esto es explicado porque, bueno, tenemos una historia reciente que nos ha puesto las cosas muy difíciles, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado que, bueno, desde todas las veces que se ha intentado hacer una política comunista ha fracasado, que la derecha es la que gestiona mejor los recursos económicos, que la izquierda no sabe gestionar aunque tenga buena idea, que aunque se pueda conseguir una mayor igualdad en la renta y la riqueza, eso empeora el crecimiento económico y pone en cuestión y pone en riesgo la creación de puestos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, frente a todos esos mantras económicos que de alguna forma han calado en la cultura española, y no solo española, pues la idea es intentar rebatir todo eso con argumentos y con explicaciones que, como digo, son sencillas, pero también muy directas, ¿no? Y muy potentes. Claro, fijaos que la explicación al principio del libro es importante tener en cuenta que la ciencia económica es una de las armas que utilizan los privilegiados para mantener un status quo que le favorece y que le beneficia, y evidentemente aquí está el kit de la cuestión. O sea, la ciencia económica se nos presenta como aséptica, como una especie de ciencia exacta,
que la enarbolan gente, pues, de economistas de todo tipo y pelaje, y que al fin y al cabo, qué casualidad, las recomendaciones de todo este tipo de economistas, que son como las conclusiones que se derivan de toda la ciencia económica que nos enseñan, es no se pueden cambiar las cosas. O incluso van más allá últimamente, ¿no? Hay que reducir los salarios para poder salir de esta, o lo público tiene que reducirse porque no hay recursos suficientes, etcétera, etcétera, ¿no? La ciencia económica es un arma, entre otras muchas más, que se utiliza para inmovilizar a la gente, para decir, mira, muy bonita tu idea, que es un poco lo que decía al principio, pero no se pueden hacer por esto, por esto y por esto. Y como nos lo presentan de una forma muy oscura, ¿no? Con fórmulas matemáticas, con modelos económicos, con ecuaciones de todo tipo, la gente que no tiene formación en economía se queda sin argumentos para poder rebatirlo. Y entonces dice, bueno, yo sé que esta persona me la está dando con queso, o tengo mis sospechas de que algo aquí chirría, pero no tengo capacidad de desmontar lo que me está diciendo porque me está utilizando una serie de cosas que ni siquiera soy capaz de entender, formulaciones matemáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una de las características que se le atribuye a la ciencia económica, a pesar de que la ciencia económica no tendría por qué ser así. De hecho, no es así, no debería ser así, otra cosa es como nos la vende. Me voy a explicar. La ciencia económica es una ciencia social, es una ciencia que intenta explicar cómo funcionan los acontecimientos económicos, que al fin y al cabo no se pueden explicar si no es dentro de una sociedad, un conjunto de individuos y de instituciones y de reglas sociales que se han creado para que la comunidad pues, pueda sobrevivir en un ambiente además muy limitado por recursos naturales, por la sostenibilidad del medio ambiente, etcétera, etcétera. Y sin embargo, a pesar de que la economía es como una cajita que está dentro de una caja que es la sociedad, y la sociedad está dentro de una caja más grande todavía que es el planeta y la ecología y el medio ambiente, a nosotros nos muestran la economía como si fuera algo que no tiene absolutamente nada que ver ni de lo social, ni de las relaciones de poder, ni de la distribución de la riqueza, ni siquiera de los equilibrios ecosistémicos, como os decía, ¿no? Y nos lo plantean además como una cosa que, como si fuese la física, ¿no? O sea, cuando nosotros entramos en la universidad, en las facultades de economía, intentan siempre darnos una visión como si la economía fuese una ciencia exacta de la naturaleza, como si estuviésemos estudiando lo mismo que lo que estudia un físico cuando dice a ver cómo gira la luna alrededor de la Tierra, o la Tierra alrededor del Sol. Eso va regido por una serie de leyes que hemos considerado que son universales y además sistemáticas. O sea, sabemos que se cumplen siempre independientemente de lo que nosotros hagamos. Nosotros podemos decir, no me parece bien que la luna gire alrededor de la Tierra, pero da igual, porque va a seguir haciéndolo, ¿no? Sin embargo, con la cuestión de las ciencias sociales es muy diferente. Es extraordinariamente diferente. Es un plano que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque juega un papel muy importante en los seres humanos que tienen libre albedrío y con su propia disposición y su propia voluntad pueden cambiar el curso de los acontecimientos sociales. Nosotros no podemos cambiar cómo va a girar la luna alrededor de la Tierra, entendemos que podríamos inventar aquí un invento rarísimo para modificar su trayectoria, pero la idea es que las leyes de la gravedad no se pueden cambiar. Sin embargo, las leyes, si es que las hubiera, que explican los acontecimientos psicológicos, sociales, etcétera, etcétera, eso evidentemente sí se puede cambiar, porque nosotros al fin y al cabo, como seres libres que tenemos capacidad para modificar las cosas, mañana podemos hacer un comportamiento que no tenga nada que ver con el anterior. Entonces, igual que yo puedo predecir en qué momento va a estar la Luna, en qué puntos del universo, en un determinado momento, porque sabemos que se va a cumplir siempre igual, no podemos saber qué va a ocurrir pasado mañana en economía. Ni en economía, ni en ciencias sociales, ni en ciencias que tengan que ver precisamente con lo que estoy diciendo, en la que no se puede controlar los acontecimientos porque depende de una cantidad de variables que son totalmente incontrolables, ¿no? Un ejemplo clarísimo es el de las elecciones electorales, o sea, perdón, el de las encuestas, ¿no? Cuando se hace una encuesta, pues tú puedes ver lo que está respondiendo la gente, pero luego eso no tiene por qué cumplirse precisamente con los resultados, simplemente porque quizás la encuesta está cambiando el comportamiento de las personas que van a votar y dicen, uy, pues, por ejemplo el PP está muy alto, así que voy a votar en contra. Y en función de precisamente la encuesta, que es una herramienta de análisis de la realidad, lo que ocurre es que se acaba modificando el curso de los acontecimientos. Eso, como digo, no se puede hacer con las leyes de la naturaleza, al menos con las que siempre hemos conocido, ¿no? La física moderna, la mecánica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el papel de un economista de verdad que se precie como economista y no la basura de la que nos venden en televisión y en otro tipo de espacios, sería como, o estaría ejerciendo como el papel de un ambientólogo, de un climatólogo o de un geólogo. Y me voy a explicar con
lo que quiero decir. Una persona que estudia clima puede decirte que dentro de unos cuantos días puede que haya una tormenta, pero no lo va a saber con exactitud. Sabe las condiciones que tienen que cumplirse para que haya una tormenta, pero no te puede decir ni el momento exacto en el que la va a haber, ni en qué lugar de todo el planeta. Es decir, controla más o menos de qué va la cosa, pero nunca puede hacer una predicción exacta, simplemente porque hay muchas variables que contaminan el análisis y entonces no tiene esa capacidad. Con el economista es igual, o sea, puede decir, pues mira, yo sé qué condiciones tienen que cumplirse para que haya una crisis financiera, pero ni idea de cuándo va a estallar, ni en qué parte del planeta, etcétera, etcétera. Entonces, es una ciencia limitada que está totalmente contaminada, si me permitís la expresión, por juicios de valor, preferencias, subjetividades, ideologías, ideales. Y pongo un ejemplo que siempre pongo, que creo que es muy clarificador. Si nosotros tenemos aquí en Colmenar Viejo, en el ayuntamiento, una cantidad presupuestaria para construir o un colegio o una iglesia, una de dos, no se puede los dos, no nos da suficiente dinero, la solución del problema económico, ¿cuál es? Aquí se construye una iglesia. Pues eso va a depender evidentemente de las preferencias de los ciudadanos y de la ciudadana y no va a ser una solución única, como ocurriría por ejemplo un problema de 2 más 2, ¿cuánto es? Solo hay una solución, 4. Y entonces nos intentan decir que no, que los problemas económicos ocurren exactamente como los problemas matemáticos. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de una serie de premisas que son como verdades indemostrables de las que hay que partir en el problema. Y con el ejemplo que os estoy dando sería, vamos a resolver el problema de a qué van a destinar el dinero, a una iglesia o a un colegio en Colmenar Viejo, pero suponiendo que la mayoría de la población prefiere el culto a la educación. Y eso es algo que va dentro del problema económico, porque te lo han dicho, dice, esto es así, y esto lo tienes que respetar. Entonces, una vez que han introducido esa premisa que no puedes cambiar, la solución sí se convierte en una, que sería construir la iglesia como tú bien habías vaticinado, ¿no? Entonces, fijaos que esto que estoy diciendo que puede resultar tan exagerado, nos lo meten a nosotros en los problemas económicos en la universidad, que es lo que tenemos que poner luego para poder aprobar los exámenes, ¿no? Y os voy a poner una de esas premisas. Una de esas premisas es que el consumidor solo busca los precios que sean más baratos. Y nosotros, o sea, os hace la pregunta, así no funciona la gente, porque la gente también compra en función de la calidad del producto, de si está más cerca de su lugar de cobijo, ¿no? De su hogar, si le ofrece una prestación característica, etcétera, etcétera. O sea, ya además por esa regla de 3 nunca existirían por coches de alta gama que tienen un precio desorbitado, ¿no? Pero a nosotros nos han colado esa serie de premisas que son cada cual más inverosímiles, que no tienen nada que ver con la realidad, y nos dicen, no, la ciencia económica es esto y tenéis que trabajar con esto, y claro, la conclusión ya os podéis imaginar cuál es. Si nosotros partimos de que la gente está buscando el producto con el menor precio, y hay otra premisa que es bajándole el salario a los trabajadores consigue reducir el precio del producto, la resolución matemática no hace falta que os la adelante, hay que bajar los salarios a los trabajadores. Y eso son cosas que nosotros tenemos que poner en la facultad, en los exámenes, para poder sacar esos títulos de los que luego estaba diciendo David, que yo soy un empollón, etcétera, etcétera, ¿no? Fijaos que nosotros hemos tenido que hacer así, con la nariz tapada, en plan, no, olvida esto, pero hay que ponerlo para aprobar, ¿no? O que hay que reducir el sistema público de pensiones porque es insostenible, y cosas así son las que acaban, al fin y al cabo, utilizando para adoctrinar, y utilizo esa palabra de forma muy consciente, porque es lo que ocurre en las facultades de economía, ¿no? Fijaos que hay muchas formas de acercarte a la economía, a la realidad económica, y entonces analizarla. Uno puede fijarse en cuántos beneficios empresariales crean las empresas. Otro puede fijarse en otras cosas, como en la distribución de la renta y la riqueza. Oye, hay muchos ricos, hay muchos pobres. Otros se pueden fijar en los impactos medioambientales que causan la actividad económica. Otro puede fijarse en el papel de la mujer dentro de todas las relaciones económicas en sociedades totalmente patriarcales. Fijaos, hay muchas perspectivas y en función de lo que uno esté fijando va a obtener conclusiones diferentes. Pues a nosotros solo se nos vende la primera que he dicho. Vamos a intentar que todas las empresas obtengan los mayores beneficios posibles, porque supuestamente eso va a redundar en beneficio de la sociedad, mayor empleo, no sé qué, mejor para todo el mundo, patatín, patatán. Y no nos dicen nada de las demás. Y eso es adoctrinamiento. Si tú vas a la facultad de las facultades de económica y solo te enseñan una visión y no te dicen nada de las demás, es que ni siquiera te las enseñan. No es que te digan, mira, te voy a enseñar solo una, hay más, pero solo te voy a enseñar una. Ni siquiera te dicen eso. Te dicen, esto es lo único que hay. Y entonces tú lo demás, acabas la carrera y si no has adquirido conocimiento y habilidades por otro espacio, por otros medios, te crees que esa es la única religión verdadera, la única ciencia económica.
Y precisamente cuando mis compañeros de facultad y tal han acabado la carrera y ellos, pues la inmensa mayoría, no han adquirido conocimientos de otras fuentes alternativas, les parece muy raro lo que economistas críticos, que somos los que, claro, no solo nos creemos esto, sino que utilizamos otra serie de herramientas, decimos. Y decimos, oye, pues yo creo que no sé qué. Y dices, estás loco, eso no viene ni en los manuales de economía, ni lo decía ningún profesor, tú lo que estás diciendo son locuras. Y entonces son también una forma de retroalimentar lo que yo os estoy diciendo. Crear una ciencia económica que sea como la única verdadera, las demás son como para cosas de politólogos, de sociólogos, que ni siquiera usan formulaciones matemáticas, etcétera, etcétera, y te dicen esto es lo único verdadero. Y fijaos que se retroalimenta de la siguiente forma. Los economistas salen de la universidad, ¿no? Mis amigos y amigas recién licenciados, y van a empresas que pueden ser pues, muy importantes, que luego van transmitiendo todo lo que han aprendido como si fuese lo único que existe. O van a gobiernos, de ayuntamientos, de comunidades, incluso de estados, de la Unión Europea, repitiendo una y otra vez todo lo que han aprendido porque se creen que esa es la verdad. Acaban en tertulias económicas, diciendo barbaridades, acaban en la barra del bar, o en nuestras comidas familiares hay uno que es economista y empieza a decir eso, y dice, bueno, pues si es economista, pues será como el médico que sabe mucho de la medicina y yo no le puedo rechistar. Fijaos, adoctrinamiento absolutamente sutil. Y voy a poner un ejemplo, una anécdota graciosa que me ocurrió a mí en la facultad, ¿no? Mira, bueno, voy a contar dos. Una fue, llegué a clase y era la primera vez que tenía una asignatura con un profesor. Llegó y dijo, lo que yo voy a decir ahora y os voy a contar es la religión verdadera. O sea, utilizaba esas palabras para explicar al fin y al cabo solo una forma de entender la realidad económica cuando hay muchísimas, ¿no? Ya me decía, y a mí los que no queráis aprender la religión verdadera, me importáis un bledo, así que si no queréis venir a mis clases, me hacéis un trabajo y os pongo un 5 y ya está, pero no me molestéis, que yo lo que quiero es explicar la religión verdadera y la gente que quiera, pues puede seguir. ¿Os imagináis si os causa curiosidad que yo hice el trabajo? Porque no, pasaba olímpicamente de luego recibir adoctrinamiento de una persona que en absoluto piensa en que haya un análisis crítico y lo que está diciendo es absolutamente verdadero. Pero os cuento una anécdota todavía más graciosa, que fue una clase en segundo de carrera, había una profesora explicando de qué dependen los precios, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a los vendedores a poner un precio más elevado, más bajo, etcétera, etcétera? Entonces, típico chorizo de formulación matemática que es precio igual a... y te ponen, pues depende de los salarios del trabajador. Claro, cuanto más bajo sea, mejor para el precio. Depende de los impuestos que haya que pagar. Depende de no sé qué, no sé cuánto, materias primas y tal, ¿no? Te hacía un chorizo que tú tenías que estudiar y aplicarlo en los problemas económicos y decir, pues mira, esto depende de los precios, ¿no? Y un compañero mío, cuando nos estaban explicando eso, levantó la mano y dijo, oye, perdona, mi padre es vendedor, no me acuerdo ahora mismo de qué era, creo que era de muebles, ¿no? Y dice, y para poner los precios no tiene en cuenta nada de lo que está diciendo, lo único que hace es mirar al competidor si tiene los precios más elevados o más bajos, y le dijo a la profesora, tú apréndete esto, Como para que veáis que en realidad en la Facultad de Economía ocurre eso, te explican una cosa que no tiene nada que ver con la realidad, no tiene nada que ver porque está contaminado por premisas que le han metido para condicionar el mensaje final, que ya sabéis cuál es, bajan los salarios, lo público es una mierda, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que te están, en la realidad, en absoluto viene explicado por este tipo de ciencia económica, que como os digo, la ciencia económica tiene sus límites, pero por favor, cuando estás creando algo que en absoluto tiene que ver, es una torre de marfil, simplemente para producir resultados que vienen bien a los privilegiados para mantener un status quo. Entonces es una forma de adoctrinar, como os digo, y de permitir que se vaya retroalimentando y creando pues, visiones que permitan que los privilegios sean los de siempre, ¿no? Luego cuando aparece alguien diciendo, oye, pues esto no sé qué, bloqueo brutal, ¿no? Un muro al que te enfrentas diciendo, tú estás diciendo tonterías, eres un loco, hay que ver las cosas que están diciendo. Si os podría decir yo las cosas que me llaman en Twitter simplemente porque a veces digo, oye, pues quizás no sé qué, no sé cuándo. Tú lo que no tienes ni idea de economía, da igual que hayas sacado luego las notas que hayas sacado, dices, no tienes ni idea de economía, que haces hablando de este tipo de cosas, eres un fantoche, no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fijaos, ese arma tan potente que tiene hoy día el sistema, ¿no? Para ir inoculando visiones a la gente que se vayan retroalimentando y tal. También tiene unas armas que son más civilinas, por ejemplo, si yo quiero ser profesor universitario, tengo que cumplir una serie de méritos. Y esa serie de méritos me lo van a evaluar, me lo va a dar el sistema. Y el sistema solo me lo va a dar si estoy desarrollando su ciencia económica, su visión convencional, la dominante. Si yo me pongo a hablar del análisis marxista, análisis ecológico, ecologista o feminista, no me van a puntuar nada y no voy a poder ser profesor. Entonces la única forma de que yo acabe siendo profesor es utilizando sus herramientas, fortaleciendo y haciendo todavía más fuerte su paradigma científico.
Y os cuento una cosa que tiene mucho que ver con todo lo que estoy hablando para que veáis. En la física, por ejemplo, en la mecánica, nosotros siempre nos han contado que la historia va superándose, ¿no? Que los físicos de hoy ya han obtenido todas las herramientas que aprendieron los anteriores y entonces están dando pasos nuevos y superando las versiones antiguas, ¿no? Por ejemplo, la visión heliocéntrica pues, fue como una superación de la visión de antiguamente, ¿no? Que era que el planeta Tierra era el centro del universo y todo lo demás giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Eso en su momento era un paradigma científico que se seguía utilizando y era válido. Cuando fue superado, ¿no? Diciendo, oye, pues no, en realidad es el Sol y el centro del universo, del sistema solar, y los planetas giran alrededor, ¿no? Entonces como una superación de, oye, hemos mejorado esto, tenemos un nuevo paradigma científico, así que cada vez somos mejores, lo antiguo no funciona. Intentan hacer lo mismo con la ciencia económica, y de hecho lo consiguen, engañan a la gente de esta forma. En la ciencia económica, yo les estoy diciendo, depende de lo que te fijes, depende de juicios de valor, ideales, subjetividad, de preferencia, etcétera, etcétera. Entonces, no es que haya una visión mejor que las anteriores, que es el argumento que utilizan. El marxismo del siglo XIX, no sé qué, y entonces no sirve porque ya tenemos cosas mejores. Y es que no tiene nada que ver, los paradigmas científicos, paradigmas como esa visión convencional, ¿no? Conjunto de teorías que hoy día comparte la comunidad científica, ¿no? Entonces te dicen, hoy día se utiliza sobre todo la síntesis neoclásica, ¿no? Que son las herramientas que sobre todo utiliza la derecha económica para explicar las cosas. Y te dice, oye, pues lo que tú estás diciendo desde el siglo XIX, eso ya ha sido superado. Pero en realidad no funciona así. No funciona así por lo siguiente, porque los paradigmas científicos en las ciencias sociales no superan a la versión anterior, sino que simplemente es una nueva visión. Puede ajustarse mejor o peor para explicar los acontecimientos. Como os estoy diciendo, el actual no sirve para nada, no es capaz de prevenir crisis financiera ni burbuja inmobiliaria. Teníamos a gente popes de la economía como Rodrigo Rato. Joder, si era, cuando yo entré en la facultad era como el ídolo el que había que alcanzar, también porque era español y entonces estaba en cultura paleta, ¿no? De nuestro pueblo, que es decir, bueno, ha llegado al Fondo Monetario Internacional, entonces tiene que ser un máquina, no sé qué. Gente diciendo no va a haber crisis financiera, no tiene absoluto... De hecho, nosotros lo tenemos que estudiar. Los mercados financieros se autorregulan y entonces nunca va a haber crisis. Eso lo tenía que estudiar yo en el año 2007, unos meses antes de que hubiese una crisis financiera, ¿no? Entonces, con los paradigmas científicos, en las ciencias sociales ocurre eso, que no es una superación de la anterior, sino es simplemente un conjunto de teorías que en función de si vienen bien o mal a la élite económica y política van a ser fortalecidos, independientemente de que puedan explicar bien o mal la realidad. Lo importante es que si las conclusiones le vienen bien a los privilegiados, va a ser sostenido, ¿no? Fijaos, os pongo un ejemplo que también lo recojo en el libro, que es muy revelador. Uno de los economistas más influyentes y más importantes de la ciencia económica y la historia económica, León Warras, recibió una carta de su padre felicitándolo porque, y literalmente decía, porque te estás dedicando a la economía como el que se dedica a la física o a la música, ¿no? Sin poner en cuestión los privilegios de la élite. Y al fin y al cabo eso es lo que había ahí. Los economistas que no ponen en cuestión pues, los privilegios de la élite son ensalzados, sus teorías son las más fortalecidas y desarrolladas, y los que ponen en cuestión los privilegios de la élite son los que son derruidos y derribados, etcétera, etcétera. Y hay una reflexión interesante que comparto, y ya voy terminando, que es la de Thomas Kuhn, que fue un autor que fue el que dio el nombre a lo de los paradigmas científicos, pero decía lo siguiente, muy curioso, seguro que os llama la atención si no lo habéis escuchado. O sea, un paradigma científico, en este caso sería cómo se concibe hoy la economía con los postulados esos de los que estoy hablando, que están invencibles, que no tienen nada que ver con la realidad, dice, no termina de morir hasta que no mueren las personas que lo sustentan. Y lo que viene a decir es que una persona que ha nacido y se ha formado en una ciencia económica en particular, una visión particular como ahora la dominante, tiene muy difícil, incluso aunque quiera, aprender otro tipo de cosas, porque su estructura ósea está ya basado en eso. Entonces a lo mejor alguien le cuenta una cosa que le chirría y aunque quiera, que normalmente no se quiere, pero aunque quiera intentar comprender lo que le están diciendo, no puede, es algo que choca con su forma de ver el mundo, pues simplemente porque está acostumbrado a ver el mundo de esa forma y es muy difícil cambiar luego los postulados y los criterios que hemos utilizado siempre para entender el mundo, ¿no? Entonces, fijaos, a mí me parece que eso es muy revelador con el tema también político electoral. ¿Quiénes son los que votan los partidos nuevos? No solo en España, también en Francia, ¿no? Lo estamos viendo recientemente.
son las personas que tienen menos de 50 años, sobre todo. Las personas que tienen más de 50 años son las que se concentran más en votos al PP, al PSOE e incluso a Fillon, ¿no? En el caso de Francia. Entonces, lo que estamos viendo es precisamente eso, gente que le cuesta mucho cambiar la concepción con la que siempre se han acercado al mundo y les dan nuevas ideas y tal, y les cuesta mucho. Y en cambio los jóvenes son las personas que les resulta más fácil adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Termino simplemente dando un ejemplo que me parece muy revelador de este tipo de mentiras que nos las hemos creído todas, porque insisto, no solo... O sea, aquí todos podríamos decir, bueno, lo que está contando este hombre más o menos yo ya me lo sabía o al menos lo intuía. Sí, sí. Pero... Yo estaba pensando eso. Seguro. Pero hay una cosa que no estamos nadie a salvo. O sea, yo puedo decir, o nosotros podemos creer ahora mismo, oye, pues sí, yo las mentiras de la derecha económica, pues más o menos ya sé por dónde van, porque sé cómo funciona la lucha de clase y tal. Pero es que nosotros también desde la izquierda hemos caído y nos hemos comido muchas mentiras y las acabamos repitiendo, porque creemos que son verdades. Y os digo esto porque somos todos víctimas, y yo además fui hace 5 años víctima de una cosa que ahora intento desmontar, pero hace 5 años yo era el primero que la iba repitiendo por ahí, ¿no? Y hoy día he sido capaz de, bueno, pues, leyendo y aprendiendo nuevos conocimientos de otro tipo de personas, poder superarlo. Y insisto, creo que la izquierda todavía en ese tema anda muy flojo, y compañeros nuestros de Izquierda Unida y tal, todavía desgraciadamente han absorbido tanto ese tipo de mentiras, que son las que intento de refutar en el libro, para que no solo sirva a cualquier persona interesada con mínima sensibilidad social y que esté alerta de las mentiras de la derecha, sino también gente de izquierda, muy de izquierda, toda su vida de izquierda, y que sin embargo se han creído las mentiras que nos han contado, ¿no? Que es precisamente uno de los factores que nos impide progresar, ¿no? Y es el tema del dinero. El tema del dinero, fijaos, antes de 1971, cuando un Estado quería crear dinero, tenía que hacerlo en función de la cantidad de oro que tuviera. Entonces, si tenía mucho oro, podía crear mucho dinero. Si tenía poco oro, no podía crear mucho dinero. A partir de 1971 ese compromiso se rompe. Y eso lo cambia todo. Lo cambia todo porque hoy día cualquier Estado que pueda crear su propio dinero puede crear todo el que quiera. No quiere decir que sea conveniente hacerlo, pero ojo, puede crear todo el que quiera. Y sin embargo la gente sigue pensando que el dinero, incluido la de izquierda, sigue pensando que el dinero es algo que tiene que estar sustentado con oro. Y entonces, que es algo como que está en la naturaleza, como si fuese el oro, ¿no? Que el oro está en la naturaleza, lo tendremos que agarrar de alguna forma para luego poder producirlo, hacer lo que sea con el oro. Pero como el dinero no ocurre eso, hoy día, desde 1971, el dinero es simplemente una invención del ser humano, que de hecho el 97% es virtual, no existe físicamente, no son ni moneda ni billete, y se crea así, tecleando, en un teclado informático. Cada mes el Banco Central Europeo crea 60.000 millones de euros, muchísimo dinero, no para dárselo a las empresas y familias que más lo necesitan, sino para dárselo a los inversores financieros para que pongan ese dinero a disposición de la familia y de la empresa, ahora sí, a través de un crédito, para que hagan negocio. Es decir, la creación de dinero está privatizada. A pesar de que es un organismo público como el Banco Central Europeo, el único organismo que puede crear euros, en vez de dárselo a los estados para que puedan financiar educación pública, sanidad pública, creación de empleo directo público, etcétera, etcétera, dice no, ese vía lo limitamos a muerte. Además decimos, el déficit público no, tiene que ser muchísimo menor, la deuda pública muchísimo menor. Y eso son simplemente herramientas ideológicas disfrazadas de tecnicismo para que los estados no puedan crear dinero y lo hagan los bancos haciendo negocio. ¿Qué es la única diferencia? Si lo hace el Estado nadie se lucra, si lo hacen los bancos sí se lucra alguien, que son los bancos que son ellos mismos, ¿no? Entonces fijaos, os cuento una anécdota graciosa para que se vea esto, ¿no? No voy a poder desarrollar este tema, que es bastante interesante y a mí me parece apasionante, pero para eso tenéis el libro, ¿no? Pero fijaos, qué bien vendes ya que no se ha contado nada, ya que no ha traído el libro, desgraciadamente, pues fijaos, una anécdota muy graciosa que os animo a que se la contéis a toda aquella gente que cuando digáis, pues yo creo que hay que mejorar la sanidad pública, os digáis, es que no hay dinero, muy bonita tu idea, pero no hay dinero. O que dicen, es que hay que ingresar dinero de las grandes empresas y las grandes fortunas, porque si no, no podemos pagar algo, ¿no? Y hay que hacerse una pregunta siempre, hay que hacérsela a ellos, claro, primero a nosotros, que nosotros la entendamos, y luego hacérsela a ellos. Y es, ¿de dónde sale ese dinero del que estáis hablando? ¿De dónde sale ese dinero que nosotros tenemos que ingresar y recaudar a través de impuestos? Y voy con la anécdota, era un economista estadounidense, partidario de este tipo de políticas a las que yo me estoy refiriendo, de análisis sobre el dinero y tal, que estaba pues de guiri de visita en Italia, ¿no? Y en Pompeya estaba realizando una visita turística y la guía le explicó, mirad aquí en estos yacimientos arqueológicos, estas monedas
eran las monedas que el Imperio Romano tenía que recaudar a través de tributos para luego poder utilizarlo en campañas militares, en construcción de acueductos, etc. Y levantó la mano el economista estadounidense y dijo, un momento, perdona, ¿y esas monedas de dónde salían? Que es la pregunta que nos tenemos que hacer siempre, ¿no? Y dijo la guía turística, bueno, pues las monedas esas, el Imperio Romano las creaba, claro, era el Imperio Romano, pues accedía los minerales de las minas y construía las monedas y era el Imperio Romano. Y le dijo el economista de nuevo, dice, entonces, si dicen que esas monedas las creaba el Imperio Romano, ¿por qué nos has dicho que la tenía que recaudar a través de tributos para luego poder ejecutar políticas públicas? ¿No sería primero que tuviese que crear la moneda, ponerla a disposición de la gente de alguna forma y recaudarla? Porque no puedes recaudar algo que todavía no existe porque no lo has creado. Y entonces la guía turística dijo, sigamos adelante. ¿Por qué? Porque no tenía respuesta ninguna, independientemente de que no tuviese formación económica y tal. Si se lo preguntáis a alguien, incluso la persona más de derecha, economía, se queda sin palabras. ¿Por qué? Porque todo el dinero que hoy día existe es creado o respaldado por institución pública. Todo el dinero, los euros que tenéis en vuestros monederos, en vuestras carteras, en vuestras cuentas bancarias, la ha creado una institución pública, en este caso el Banco Central Europeo. ¿Y qué pasa? Que en vez de ponerla a disposición de políticas democráticas, sociales, ecológicas, justas, no sé qué, para que todo el mundo podamos utilizar esa herramienta que es la creación de dinero con los límites que tienen, los que no me voy a meter, etcétera, etcétera, lo que se hace es cedérselo a las entidades financieras para que lo preste y hagan negocio con él. Y nos dicen encima, tú si quieres financiar la sanidad pública, tienes que recaudar el dinero. No te lo voy a crear yo como Banco Central Europeo para que puedas financiar aunque sea una parte de las políticas públicas, como ocurría antes. Hace 30 años el Banco de España creaba dinero para financiar las políticas productivas, sobre todo de sus empresas públicas, hoy día casi todas privatizadas, ¿no? Y lo que utiliza es la creación de dinero y lograr que solo lo puedan hacer las entidades financieras privadas para que hagan negocio, ¿no? Entonces, fijaos que ese tema es uno de los más apasionantes desde mi punto de vista, el más apasionante, que de hecho la izquierda, desgraciadamente, tenemos interiorizada y nos limita mucho, ¿no? Termino simplemente por la conclusión esa, ¿no? El libro está aplicado de forma sencilla para ofrecer herramientas analíticas y que la gente esté alerta frente a todas las mentiras de la derecha económica que solo tienen un objetivo, es el de inmovilizar a la gente y decir, muy bonita tu idea, pero no se puede conseguir porque, mira, este tocho de fórmula matemática que te está diciendo que no se puede. Como tú no lo puedes explicar porque nunca has dado matemáticas, eso ocurre. Y también tener en cuenta que hay que utilizar el sentido común para decir, un momento, en pleno siglo XXI, desarrollar unas capacidades tecnológicas, productivas, económicas impresionantes, que son capaces de hacer milagros, de poner robots a trabajar para nosotros, de viajar por el universo, ir a la luna, llevar un robot a Marte, curar enfermedades que hasta hace muy poquito tiempo pensamos que eran totalmente incurables, comunicarnos a tiempo real independientemente del lugar del planeta en el que estemos, viajar a otro punto del planeta en cuestión de oro. A pesar de todos esos avances tecnológicos, nos dicen que no somos capaces de garantizar un nivel de vida digno a toda la población. Y encima tienen la poca vergüenza de decirnos que cada vez tenemos que trabajar más y cobrar menos, etcétera, etcétera. Aquí hay gato encerrado, no hace falta ser economista para saber que nos la están dando con queso y obviamente nosotros desde un punto de vista teórico necesitamos plantarle cara a eso, empoderarnos, porque es la única forma desde mi punto de vista de que luego podemos dar la batalla en el terreno político. Porque yo solo estoy hablando de lo teórico, es importante que nosotros sepamos cómo funcionan las cosas. Otra cosa luego es el terreno práctico, donde van a impedir a toda costa que nos salgamos con las nuestras y alterando el status quo, ¿no? Y nada, pues lo dejo aquí, espero haber sido lo más pedagógico posible. Pues muchas gracias. Si me parece bien, vamos a abrir un pequeño turno de preguntas o reflexiones. Lo que sí que vamos a hacer es para que, porque quiere comer, que hagamos primero todas las preguntas y luego contestas todas a la vez, ¿vale? Te dejo medio folio, medio folio. ¿No puedo usar un poquito? Medio folio. Una pregunta por aquí. Venga, empieza. ¿Ya empiezo? Sí. Tengo más de 50 años. Y de 60. Entonces, es que con lo que hablabas de la enseñanza en la universidad, pues también coincidió los últimos años del franquismo y en ciencias políticas de la Complutense, donde la mayor parte del profesorado que yo tuve era de formación marxista. En económicas también, cuando la facultad era ciencias económicas y políticas, creo que en Morales también,
ahí los profesores eran, en fin, autodidactas marxistas. Y de ahí salió toda una generación que desde luego no ha transformado la sociedad, ¿no? Entonces lo que yo creo ahora que pasa con la universidad pública, de la que ha salido, es que como le tiene que hacer la competencia ideológica a la universidad privada, lo que está haciendo es adoctrinar desde el punto de vista de las universidades privadas. ¿Por qué no se produce el cambio? Lo que comentabais de la escuela y la iglesia. Porque la sociedad española tiene una fe muy conservadora a la cual no estamos atacando. Entonces podremos empezar a cambiar desde partidos políticos, desde parlamentos o desde ayuntamientos, cuestiones de el dinero lo destino a esto o al otro, pero la mentalidad esa religiosa está presente todavía en muchos sitios. Entonces, mientras no vayamos produciendo una erosión de la fe, me parece a mí que va a ser muy difícil poder hacer ahí ninguna transformación. ¿Alguien más que intervenga? Vale, no sé si es un poco la misma dirección o no. Una de las cosas que yo estoy oyendo y estoy viendo con bastante regularidad es decir, sabemos la derecha tiene un proyecto y lo va haciendo lentamente, rápido, como sea, pero sigue siendo muy constante. En la actualidad yo creo que estamos viviendo una especie de crisis de la izquierda. A mí me gustaría saber, cuando vino Couso dijo que el problema de la izquierda, más o menos, es que no ha conseguido situarse en la sociedad y en el mundo actual. Y tú al principio has dicho que tenéis un proyecto muy claro. A mí me gustaría saber, más o menos, cuál es el proyecto. Sí, me he resumido. Yo un poco que nos están herramientas para luchar contra otra lacra que tenemos, con la lacra tal y como se ha planteado, que es el tema de la globalización y más concretamente la pérdida de soberanía, porque las construcciones teóricas en un plano global pues sí que son asumibles, pero luego te encuentras con otro problema, que es toda la cesión de soberanía y ya más concretamente, y bajándonos a lo municipal, la pérdida de soberanía en la municipal respecto a otras instituciones que nos dejan absolutamente restringidos, como se está pasando por ejemplo en Madrid con todo el tema de la ley Montiel y todo eso, ¿no? Entonces ahí te encuentras que muchas veces se puede llegar o se puede tocar la posibilidad de transformar la sociedad y te encuentras con otras reglas que no son ni siquiera económicas, aunque tienen que ver, pero que te impiden también el realizar todas esas tipo de políticas. ¿Alguna pregunta más? Sí, bueno, yo es que me acuerdo que con un compañero de clase tratamos el tema esto en el que has hablado del dinero. Y claro, yo lo que decía es que, o sea, de alguna manera, sí, es lo que decía es que el dinero que había es el que había y que claro, que había que utilizarlo pues, para lo que era necesario. Y yo lo que decía era que, claro, que sí que entiendo que existen prioridades, pero que mucho, o sea, fue cuando se salvó Bankia. Entonces, claro, yo lo que me pregunto es si el Banco Central de España puede crear dinero, porque yo lo que decía era que solamente podía crear dinero si el Banco Central Europeo le daba el permiso, o sea, o la autorización. Entonces no sé si me ha dado al Congreso o si hasta qué punto. Sí. ¿Alguna pregunta más? Reflexión, lo que queráis. Sí, Sí, podéis bajar, Si al final es todo como un sistema muy piramidal, ¿no? Digamos el Europamanda, pues está España y todo esto, realmente se puede cambiar cogiendo las instituciones o es más sencillo haciendo una especie de, digamos, para Estado. No sé si me entiendes lo que te quiero decir, como haciendo células, digamos, por barrios, por pequeños pueblos, y funcionando un poco de esa forma, porque luego al final una cosa siempre es la teoría, pero luego es la práctica, ¿no? Entonces coger a gente a través de teoría
lo vemos hoy aquí, hay muy poquita gente, pero luego al final en la práctica diaria todo el mundo está metido en eso, ¿no? Entonces crear algo diferente, digamos que sí que podría demostrar finalmente o recoger las necesidades de la gente para hacer algo que sería posible con las leyes incluso que hay, pasar de esa pirámide y hacerlo más. Es que se me olvidó el tema de la separación de poderes que también estudiábamos en la Facultad de Políticas con el Montesquieu, sí, que teníamos tres poderes, ¿no? Que era el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y hubo una generación que gobernó este país y que resulta que seguimos con un solo poder. Yo quería hacer una pregunta. ¿Y todas estas cosas, todos los cambios se pueden hacer dentro del euro y de la Unión Europea? Bueno, ahorita la pregunta. Iba a hablar de eso, ¿no? ¿La puedes hacer otra vez? No, que está preocupado. El aceite. No, yo quería decir que voy a hacer dos preguntas importantes. La primera es ¿qué ha pasado para que Keynes, además de ser un reformista, se haya convertido a ser un revolucionario? Y la segunda y más importante, que es la que más interesa a todo el mundo que ha venido, es se jugó un partido de fútbol entre Izquierda Unida y Podemos. Y yo quiero saber quién es más marrullero jugando al fútbol, si Alberto Garzón o Pablo Iglesias. Esto se va a grabar. Sí. No sé si hay alguna pregunta más o la pasamos a... Bueno, pues gracias por los comentarios y las reflexiones. Las voy en orden, como las he ido apuntando. La primera es muy interesante, la reflexión esa. Entiendo todo lo que se estaba diciendo, ¿no? El tema de la Complutense. De hecho, corrígeme si me equivoco, pero me dijeron que en la época franquista las facultades más rojas se las llevaron fuera de la ciudad universitaria. Por eso las condiciones somos agua. Somos de Somosagua, las rojas, las que eran rojas, porque ahora la económica está en Somosagua con filosofía, política y tal, y es la única que no es roja. Pero evidentemente es que ha cambiado muchísimo, pero claro, iba a decir, el plan de estudio ha cambiado muchísimo, pero como consecuencia de que la visión del mundo ha cambiado muchísimo. Hablamos de la caída del muro de Berlín y todo lo que supuso con el fin de la historia, como nos vendían eso de, bueno, pues ya no hay dos alternativas a la hora de interpretar y organizar el mundo, sino que solo hay una, es la capitalista, y esta hay que mejorarla. La otra ya no. Yo creo que ahí está la raíz de la caída y de la pérdida de poder de todos los partidos comunistas y de toda la visión comunista y más transformadora, ¿no? Y decía que tiene que ver con la competencia con universidad privada. Yo hasta ahí no sé muy bien, o sea, no tendría que dar un par de vueltas para pensar si eso tiene algo que ver o no. O sea, yo creo que es más del sistema en sí que, bueno, pues fortalece los conocimientos que tiene que otorgar a la población, más que la universidad pública está compitiendo con la privada. Ya es que no noto yo diferencia, o sea, la Universidad de Málaga, en todo lo que tiene que ver con la Facultad de Económica, es peor, es lo peor, o sea, es muy de derecha, muy convencional, ¿no? En cambio, en la Universidad Complutense lo he estado haciendo el máster y el doctorado, y he visto que un poquito más roja, pero eso se explica porque la gente tiene libertad de cátedra, y al fin y al cabo los catedráticos hoy día pues son un poco más de izquierda en la Complutense, no como en la de Málaga y tal. O sea, erosión de la fe, pues yo creo que aquí está un poco la cuestión, ¿no? O sea, en la hegemonía cultural hoy día pues totalmente es totalmente demoledora hacia la visión convencional de que el capitalismo es lo único que existe y aquí no hay más tutía. Y sin embargo yo pienso, y a lo mejor me decís que soy demasiado optimista, pero yo pienso que sí se está cambiando la cosa desde hace 10 años aquí. Yo creo que sí, o sea, cuando en el año 2006 hacíamos conferencias sobre economía crítica, no sé qué, no había ni crisis. Ahora cuando hacemos ese tipo de conferencias viene más gente, incluso son jóvenes sobre todo, ¿no? Los nuevos que acaban llegando y tal. Yo creo que es porque la crisis de 2007-2008 ha puesto de relieve que el capitalismo no es el fin de la historia, sino que de verdad, o sea, que tampoco es capaz de solucionar los problemas que hoy día tenemos, lo desacelera en términos sociales, ecológicos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que de alguna forma estamos avanzando. Y cuánto y no sé qué, pues digo, bueno. Y si me decís, estamos avanzando hacia la derecha más que hacia la izquierda, como vemos en otros países de la Unión Europea, pues digo, pues es un problema. Pero sin embargo, que se muevan las cosas, al fin y al cabo, me parece positivo, ¿no? El tema de la crisis de la izquierda y el proyecto, ¿no? Porque tenemos un proyecto. Yo creo que sí tenemos un proyecto definido. La gente sabe, o sea, que de la izquierda de verdad sabe que tenemos que tener una sociedad antiimperialista, antibélica,
feminista, ecologista. O sea, en términos generales sabemos a dónde vamos. Hacia una sociedad en la que se está una repartida del poder, en la que no puede haber abuso de ningún tipo por parte de los poderosos. O sea, yo creo que eso está claro. O sea, puede haber gente que diga, es que hay gente de hecho de derecha que dice, yo no quiero esto, yo quiero que haya guerra porque no sé qué es necesario, no sé qué. Y desde la izquierda lo tenemos claro. Otra cosa es cómo se articula eso, pero es porque se tiene que articular desde lo económico, eso es lo que yo quería decir. Desde lo económico diríamos, vamos a nacionalizar todas las empresas que existen, o al menos las más importantes. Y ahí es cuando dicen, esto no se puede hacer, porque mira, ha fracasado, no sé qué. Y entonces es cuando nos bloquean, ¿no? Cuando nos tenemos todas de perder porque ese relato mentiroso cala muy bien en la gente. Es verdad, lo público no se puede hacer. Pero nosotros el proyecto yo creo que sí está bien definido. O sea, a lo mejor pensáis que es peco de ingenuo, pero yo creo que sí está definido. Entonces la crisis de izquierda que viene derivada desde mi punto de vista, por esto que te estaba diciendo, de la caída del muro de Berlín, el fin del socialismo real, etcétera, etcétera, pues está ahí, y sin embargo yo creo que algo estamos avanzando, ¿no? Ahora me diréis si soy de una exagerita, ¿no? La pérdida de soberanía es clave, o sea, lo habéis dicho en más de una ocasión, sí, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que decís, pero al mismo tiempo reivindico lo que estaba comentando yo antes, de necesitamos, para poder llegar al poder, no solo de las instituciones, sino ese poder amplio que necesitamos para cambiar las cosas, no vamos a llegar con cancioncitas. En serio, no podemos decirle a la gente, yo soy muy antiimperialista y muy ecologista y no sé qué. Necesitamos llegar con propuestas reales que se vean que son efectivas, posibles de realizar y que convenzan a la gente. Entonces, en plano teórico me parece que está súper vinculado a lo político, al terreno práctico, pero tenemos que fortalecer para armarnos, empoderarnos, convencer a la gente para que luego demos la batalla de lo político. Sabemos que la élite nos va a intentar a toda costa que nos sacamos con la nuestra, ¿no? Pero yo creo que es importante. Vamos a utilizar todos los medios posibles para impedirlo. Lo de Grecia creo que es un ejemplo evidente de pérdida de soberanía, ¿no? Que soy muy anti-austeridad, pues toma, cierre el grifo del Banco Central Europeo y ahora las apañan, ¿no? Y luego se rindieron porque no querían hacer otro tipo de cosas. Y tienen muchísimas armas, o sea, si nosotros llegásemos al poder también aquí, pues nos cierran el grifo, nos causan una salida de capitales, porque tienen el poder de hacerlo. Pero nosotros tendríamos que tener el poder o la capacidad de explicar a la gente que eso es una cuestión política, no técnica. La gente se lo cree y dice, los de Grecia, ¿ves cómo no se puede hacer? Y te dicen los de derecha, ¿no? Lo de Grecia es un ejemplo de que no se pueden hacer vuestras políticas. Nosotros tenemos que decir, no, perdón, es un ejemplo de que los poderosos intentan a toda costa de que no nos sacamos con la nuestra, no de que técnicamente no se pueda hacer. Y insisto, volveríamos a lo teórico, donde están todos los inmovilistas de mierda estos diciéndonos que no podemos hacer las cosas porque técnicamente no se puede. Ahí esa batalla hay que ganarla. Porque insisto, por ejemplo, Juan Ramón Rayo, del que hablábamos, ese personaje economista liberal de derecha, ¿no? Pues él que parece que se cree lo que está diciendo. Es como que la lucha de clases para él no existe, como que cada individuo debería ser una persona libre y capaz de realizar las cosas, y que si es un perdedor es porque, o sea, si le gana la vida es porque es un perdedor, en vez de todo lo contrario con los poderosos. Eso es una cosa que iba a decir, lo que hemos comentado, que creo que es importante, que si podéis verlo, que estuvo Eduardo en la sexta noche debatiendo con él, y esta persona acabó diciendo algo así como que el futuro estaba en que los trabajadores invirtieran en bolsa. Sí. Como otro tipo de perla que decía que la desigualdad era muy buena porque el de abajo pega el de arriba y se anima a decir, voy a llegar a donde está él. O sea que hay unas cosas de... Eso se concepto de la sociedad, de la realidad que existe. Pero de verdad, si me preguntaseis si yo creo que él se lo cree, yo creo que sí. O sea, él y otras muchas personas se creen que eso es así, y entonces, de alguna forma, eso lo, hay que romperlo. No es solo que la gente sea malvada porque tiene unos intereses económicos y políticos que defender. No, es que hay gente que se es como una pieza de todo este engranaje enorme y se han creído de verdad las mentiras y entonces las reproducen. Lo del Banco de España, o sea, no te la digo que es cierto, el Banco de España ha perdido la soberanía, la capacidad de crear dinero, las crea, el Banco de España puede crear moneda, billetes y depósitos bancarios, pero necesita el permiso del Banco Central Europeo. Pero yo entiendo que tú ibas más allá, de decir, oye, pues el dinero puede ser una herramienta que puede estar a disposición, no necesariamente lo que siempre nos han vendido, ¿no? Y esa es la clave, es decir, no, la creación de dinero hoy día está privatizada, que responde a un proyecto encima neoliberal de mierda que impide que nuestras sociedades puedan prosperar de una forma equitativa, justa, no sé qué, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hay que explicar. El tema de la institución y tal, bueno, no sé, tú tienes un carácter a lo mejor más anarquista y tal de la concepción del mundo, ¿no? Por lo que me ha parecido intuir, o al menos más local, ¿no? Más de soberanía local. O sea, yo, y me preguntaba, ¿sería posible? Pues yo qué sé, ¿no? Pero yo sí creo que a las instituciones
a las que son amplias hay que llegar de alguna forma. O sea, no voy a decir que la única respuesta a todos nuestros problemas sea llegar a las instituciones, sino que hoy día hay problemas que son de tipo global ya, ¿no? O sea, estamos hablando del cambio climático, de la globalización comercial, financiera. Entonces nosotros, nuestra respuesta local puede ser muy positiva en términos de es más fácil conseguir lo que queremos hacer en términos locales, pero estamos perdiendo de vista todo lo que de verdad nos sigue afectando. Creo que debemos llegar, o sea, debemos aspirar a lo máximo de poder institucional, ¿no? Para poder cambiar las cosas, porque hay desafíos que son a nivel planetario. Ahora bien te digo, para poder llegar ahí y que no nos tumben de golpe, necesitamos el respaldo de toda la sociedad, de que la gente entienda que si llegamos arriba lo que vamos a hacer va a ser compartido, que es al fin y al cabo la generación cultural, ¿no? Lo que tenemos que lograr, que la gente entienda, porque si llegamos ahora al gobierno, ¿no? Y empezamos a hacer una serie de políticas, por ejemplo, nacionalización de todas las empresas, y la gente no lo entiende porque le parece que es una mierda, porque va a salir mal y tal, tenemos todas las de perder. Entonces, yo creo que debe ir de la mano, ¿no? La gente sobre lo local, intentando hacer conciencia, también de lo institucional dando ejemplo y tal. El euro, muy rápido, o sea, mi idea, por supuesto aquí ya no es lo teórico, yo podría decir, oye, tenemos una moneda única, incluso viene muy bien, ojalá fuese planetaria, que sería lo ideal, ¿no? Otra cosa es como que el euro hoy día es la moneda de un proyecto neoliberal, ¿no? Que lo que intenta a todas luces es nacionarse de privilegios de la clase dominante, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, el debate no es si es euro sí o euro no, sino si vamos a tener la correlación de fuerza suficiente en nuestro país o en la Unión Europea para que con euro sí o euro no las políticas beneficien a la mayoría social y no como ocurre ahora. Me explico. De nada creo yo que nos sirve salirnos del euro y que siga Rajoy de presidente aplicando políticas de austeridad y neoliberales. O sea, yo creo que eso es peor. Salir del euro y que sigamos realizando las políticas de ahora es peor. Porque la moneda fuerte al menos tiene sus ventajas. Pero claro, si nosotros tuviésemos correlación de fuerza suficiente para poder aplicar políticas en beneficio de la mayoría social, entonces ya quizás no nos quede más remedio que saliendo del euro, porque creo que esa correlación de fuerza habría que conseguirla en la Unión Europea y cambiarlo todo, pero si no podemos porque es imposible, lo hemos intentado y tal, quizás no nos quede más remedio que hacerlo a nivel estatal, siempre que tengamos correlación de fuerza. Y ahora acabo diciendo, claro, para conseguir la correlación de fuerza en el nivel estatal no podemos ir desvinculados de los demás. O sea, si nosotros lo hemos acabado consiguiendo en el nivel estatal es que las cosas han cambiado mucho también en la Unión Europea. Entonces a mí me parece que el debate no puede ser euro sí, euro no, sino, oye, tenemos la correlación de fuerza para cambiar el tipo de política, porque el euro en sí no es solo la materialización de la correlación de fuerza que hay. Keynes me preguntaba, pues sí, es revolucionario. Mi hermano cuenta siempre una anécdota que a mí me hace mucha gracia. Es que es tu hermano. Mi hermano es un tío así, se parece a mí un poco. Es buena persona. Bueno, decía que llegó cuando él llegó a la universidad un profesor que era rojo, de esto de lo que hablaba, de que se había formado la tradición marxista y tal, decía, mira Alberto, yo cuando llegué a la universidad, dice, yo estaba en el espectro ideológico de los profesores en la mitad. Dice, ahora estoy en el extremo izquierdo y yo no me he movido. Ha sido todo el mundo que se ha ido a la derecha de una forma brutal. Entonces se ha derechizado al menos todo lo que tiene que ver con los planes de estudio de línea económica, y la gente que hoy día habla de Keynes es que parece de verdad un revolucionario, totalmente. Y lo del partido de fútbol, de verdad que hay comentarios. Aquí ganamos 22-4. No tuvo más. Tampoco hace falta opinar, ¿sabes? Que aquí hay compañeros de Podemos, no hace falta tampoco. Pero ¿quién debe decir más falta de hacer? Lo que me interesa, ¿no? No, hermano, muy limpio, ¿eh? Pablo también. Bueno, yo creo que un fuerte aplauso para... Lo que ha ocurrido hoy, sobre todo con la Unión Europea y la Eurozona, es que se ha dado...